Vamos a empezar con el mensaje de esta noche. Como algo adelantaba también Juan Carlos, hablaba acerca de mirar hacia atrás en el año, cuando cantábamos esa última canción. Gracias. Hoy es la última reunión del año. Ahí está. Hoy es la última reunión que tenemos en el año y bueno, cuando pensaba y preparaba un poco de qué era lo que quería o qué era lo que Dios me mostraba que tenía que hablar, lo trataba de relacionar en cuanto a eso, en cuanto a ver hacia atrás en el año y ver cómo fue nuestra vida. Saben que un año más, mañana a la noche, cuando se hagan las 12, realmente no va a cambiar nada, no es que la vida empieza de cero, todos los problemas desaparecen, no es nada de eso. Pero sin dudas el calendario, nuestra tarea diaria, está de alguna forma organizado anualmente, por lo tanto siempre un principio de año es una invitación a replantearse cosas y a cambiar cosas que haya que cambiar. El mensaje de esta noche se llama, le puse como título una pregunta, que es, ¿fuimos fieles? ¿Fuimos fieles? Y vamos a estar leyendo en el capítulo 12 de Hebreos. Es bueno mirar, como decía, nuestro año, mirar lo que fue nuestro año y no medirlo en términos de éxito, no medirlo en términos de aplausos o cómo me fue económicamente hablando, sino que medirlo en términos de fidelidad. Antes de buscar el pasaje de Hebreos, vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Mantengan Hebreos 12 a mano. Dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Y esto lo traía también en esta noche para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Qué lindo que sería, ¿no? Que llegar al Padre y que nos diga, bien, buen siervo, fiel, fiel. Qué lindo que sería, ¿no? Y como decía recién, vamos a estar analizando algunos versículos ahí en el capítulo 12 del libro de la carta a los Hebreos. Ya la mayoría conoce de qué habla este capítulo, imagino. Y en especial la mayoría conoce que habla el capítulo anterior, Hebreos 11. ¿De qué habla? Los famosos héroes de la fe, como le pusieron, los héroes de la fe. Estos hombres, mujeres que eran comunes y corrientes con sus debilidades, con sus pecados, pero que quedaron registrados acá en esta carta como los conocidos héroes de la fe. No vamos a leer el capítulo 11, pero bueno, más que nada nos sirve tener en claro qué dice el capítulo 11. Menciona a cada una de estas personas que tienen en común, que vivieron una vida de entrega o que tuvieron un acto de fe, por lo cual fueron, vamos a decir, inmortalizados acá en el capítulo 11 de Hebreos. Pero hay que tenerlo en cuenta porque es lo que le da sentido al capítulo 12. Más que nada los versículos que vamos a leer, que son los versículos 1, 2 y 3. Hebreos 12, 1 al 3. Lo leo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y termina diciendo el 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y vamos a tener en el medio un pequeño paréntesis en donde vamos a analizar estos versículos, pero el tema principal del mensaje tiene que ver más que nada con esto que leíamos en el versículo 3 y con lo que leíamos en el versículo 1, que dice que que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a ver que hay dos ejemplos en estos versículos. Está el ejemplo de Jesús y el ejemplo de esta nube de testigos. Muchas veces se menciona en la Biblia la vida cristiana usando alguna analogía. Muchas veces se menciona, por ejemplo, como que vivimos en una guerra, como para lo que necesitamos armadura, para lo que necesitamos prepararnos. Y muchas otras veces se compara la vida cristiana con una carrera, que justamente es la analogía que usa el escritor acá en estos versículos, una carrera. Pero antes de empezar esa analogía de la carrera, dice algo que es en lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tan grande nube de testigos. ¿De quiénes está hablando? ¿Qué? Del capítulo anterior. Sí, yo creo que está hablando del capítulo anterior. Digamos, es todo un continuo. De hecho, empieza diciendo, por tanto, teniendo tan grande número de testigos, estos testigos eran estas personas del capítulo 11. Por eso decía que es importante saber más o menos de qué habla este capítulo. Pero cuando escuchamos nube de testigos, algunos quizás se imaginan a muchos creyentes así puestos en una grada que están observando, que están mirando todo lo que hacemos, que se agarran la cabeza cuando nos equivocamos. Pero no creo que eso sea lo que el texto quiere decir. El texto acá apunta a otra cosa, son otro tipo de testigos. Muchas veces pensamos en testigos como alguien que está viendo, pero yo lo he entendido más desde el punto judicial. Cuando uno conoce un testigo, cuando uno tiene un testigo, no es simplemente alguien que vio. El testigo es el que va al juicio y declara y dice que testifica. No es alguien simplemente que vio. Si alguien vio y no fue al juicio, no es considerado un testigo. El testigo es el que vio, pero también testifica, que declara en el juicio. Y ese es los testigos que hace referencia acá en este pasaje. Son testigos porque sus vidas dan testimonio, no porque nos estén observando en este momento. Las historias de estas personas del capítulo 11 nos siguen hablando. Las cosas que quedaron escritas siguen testificando, sus vidas siguen testificando. Cada uno de ellos nos dice con su vida, con su ejemplo, que Dios es fiel y que podés confiar en Él porque vale la pena. Que podés dejar todo por Él porque vale la pena. ¿Y qué proclaman sus vidas? ¿Qué es lo que están testificando? Bueno, si vemos la cantidad de personajes que hay en el versículo 11, tenemos gente que realmente sabía cómo correr esta carrera de la fe. Gente que se opuso al faraón, que olvidaron los placeres, los privilegios de su corte, que atravesaron el Mar Rojo, que derribaron las murallas de Jericó. Estos héroes que conquistaron reinos, que cerraron boca de leones, que apagaron el poder del fuego, que sufrieron torturas, burlas, prisiones y hasta la muerte. Y todo eso fue por causa
de su fe. De eso nos habla sus vidas, de la fe, de la obediencia y de la entrega que tuvieron estas personas. Y el escritor ahora nos está diciendo, ahora también corran con esa misma fe que estuvieron también ellos, teniendo estas vidas que testifican todo esto que veníamos hablando. Ahora también ustedes, anímense. Fíjense que dice, teniendo estos testigos, corramos con paciencia la carrera. Teniendo estos ejemplos, corramos con paciencia la carrera. Ahora vamos a pasar a un segundo punto. Ya aclaré, el mensaje de hoy va a ser un mensaje cortito. Voy a tratar de que no se alargue mucho. Pero también quería buscar una reflexión que vamos a ver en un ratito, que era lo que más me estaba llamando la atención todos estos días. El segundo punto, el texto nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para correr de buena forma? Que dice ahí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse del peso y del pecado que nos asedia. Es ilógico pensar que voy a ir a correr una maratón o que voy a hacer una carrera de resistencia y voy a tener en la mochila una Coca-Cola de 3 litros. No tiene sentido. Es ilógico, si no pregúntenle a Jorge que cuando subieron al refugio, que se pusieron un pedazo de carne, cargaban cosas en la mochila, a mitad de camino ya se estaban arrepintiendo. No es bueno tener peso innecesario, no es bueno tener peso de más, nos limita, no nos ayuda. Ese peso extra te va a detener, no va a dejar que des el 100%. Ahora, pero para poder mirar nuestra vida y ver que quizás pudimos tener un mejor año, que quizás pudimos haber sido mejor en cuanto a nuestra vida cristiana, que sin dudas cada uno de nosotros podría haber sido mejor, lo que hay que preguntarse es, ¿qué fue lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos detuvo? Y este es un momento perfecto para frenar, como también dice la canción, y pensar, ¿qué es lo que me detiene? ¿Qué es el peso extra que quizás tengo en mi vida? Y primero justamente dice, despojémonos de todo peso. A veces no es necesariamente pecado. A veces no es algo que en sí mismo esté mal, pero sí es algo que nos frena, sí son distracciones, sí son preocupaciones, quizás comodidades que nos hacen olvidar nuestro propósito, entre un montón de otras cosas. Y después hace la distinción y dice, pero también dice despojarse del pecado que nos asedia. El pecado no es un obstáculo como puede ser cualquier otra cosa que nos detenga. El pecado es el obstáculo más importante de la vida cristiana. Es lo que más detiene nuestro avance. Es necesario para poder correr una buena carrera espiritual, así como los mencionados en el capítulo 11 y así como Cristo, que dice el versículo 2, que nos despojemos de ese pecado que nos asedia. Cuando nosotros permitimos el pecado en nuestras vidas, es muy fácil que Satanás evite que sigamos avanzando, que Satanás evite que sigamos corriendo. Pero ahora también pasamos al versículo 2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Hebreos 11 nos muestra algunos ejemplos, Hebreos 12 nos muestra el mayor de todos los ejemplos. Nos muestra el centro, en donde todos debemos tener puestos nuestros ojos, que es Jesús. Jesús debería ser nuestra primer motivación para correr la carrera cristiana. Él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, como dice el versículo. Al mirar la vida de Jesús, nosotros podemos ver el modelo perfecto, el modelo de qué hay que seguir para avanzar en nuestra carrera. El modelo perfecto de fidelidad.
el modelo perfecto de fidelidad. Jesús persistió en obedecer al Padre, incluso cuando los caminos que tenía que atravesar no eran para nada fáciles, eran muy dolorosos. Y como decía, después vamos a terminar con una reflexión acerca de también imitar a aquellos hermanos que imitan a Jesús, lo vamos a ver después, pero nunca nos tenemos que olvidar de que quien hay que imitar es a Cristo, es a Cristo. Jesús nos dejó un tremendo ejemplo de fe, un tremendo ejemplo para que podamos guiarnos con Él. Es bueno observar los ejemplos de la nube de testigos, sí, pero la obligación es fijar nuestros ojos en Jesús. Es bueno ver historias que muchas veces se leen, historias misioneras, personas totalmente piadosas, cristianos que han dejado sus vidas por la obra. ¿Nos hace bien o no? Sí, nos hace bien, pero la vista tiene que estar puesta en Jesús. La vista tiene que estar puesta en cómo ese hermano deja que Jesús se muestre a través de él. Y ahí es donde nos anima. Y en esto nos vamos a quedar, vamos a hacer una reflexión en cuanto a esto. En un principio, la motivación, como decía, para tocar este tema, era justamente esto, la motivación que tenemos a la hora de correr nuestra carrera cristiana. Y lo venía pensando ya hace bastante. Hace unos meses, ya varios meses creo, como probablemente muchos de ustedes habrán escuchado, murió el pastor John MacArthur, muchos lo conocerán, y me acuerdo estar viendo en los videos, no sé si era del velorio o era de una reunión en homenaje, vamos a decirlo así, o conmemorando su vida, pero recuerdo que había como un eslogan que me llamó mucho la atención en su momento, que había uno que decía toda una vida fiel y otro que decía fiel hasta el final. Y realmente, más allá de cualquier opinión que podamos o no tener de MacArthur, me hizo pensar mucho en mi vida. Siempre, la otra vez hablaba con los chicos, siempre cuando era más chico, cuando era más joven, admiraba mucho a estas personas que habían vivido una vida del mundo, una vida terrible, que habían pasado por un montón de cosas, que habían hecho un montón que habían estado en las garras de Satanás, y aún así, a pesar de todo eso, Dios los pudo rescatar, y pudieron volver, pudieron salir de donde estaban, y me acuerdo que eso me causaba admiración. Tantas personas que quizás vinieron a este lugar, contaron su testimonio, y sus testimonios son muy importantes también para cada uno de nosotros. Y recuerdo ser un niño que estaba haciendo el discipulado de bautismo y que te obligaban a hacer el testimonio. Y yo decía, pero no tengo nada, no sé qué poner. Tenía varios compañeros que tenían un testimonio gigante y yo digo, no tengo mucho para poner, eran 2 renglones, 3 renglones, como mucho. Sin embargo, con el paso del tiempo fui aprendiendo no vamos a decir admirar, pero a reconocer a aquellos hermanos que se han mantenido fieles en el tiempo toda una vida. Realmente al día de hoy, cada vez que veo un hermano que se mantiene fiel, que se mantiene en una vida de entrega, realmente me causa un reconocimiento tremendo, porque entiendo lo difícil que es, porque no es fácil, no es nada fácil. A veces como cristianos reconocemos a personas piadosas. Cada uno quizás se esté imaginando a alguien, personas que entregaron su vida a Dios. ¿Y saben qué? Eso también nos motiva a vivir una vida cristiana como Dios quiere. A vivir una vida semejante. Un hermano que se entrega en manos de Dios también nos motiva a entregarnos en manos de Dios. Así como aquellos testigos del Antiguo Testamento que veíamos ahí en Hebreos 11,
hay testigos que Dios pone en nuestros caminos, que sus vidas testifican esto mismo que estaban testificando las vidas de los héroes de la fe, de los héroes de la fe. Y yo no creo que esto esté mal. De hecho, Pablo mismo decía, imítenme a mí, ¿como qué? Como yo lo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. No dejamos de mirar a Cristo, sino que nos alentamos con aquellas vidas que imitan tanto a Cristo que también nos alientan a nosotros a hacerlo. Aquellos hermanos que permanecen fieles, que son imperfectos, eso no hay dudas, todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos tenemos pecado, pero que sus errores, a pesar de sus errores, ellos permanecen permanecen fieles, no importa lo que atraviesen. Esta gente sin duda nos anima a que podamos seguir la carrera que tenemos por delante. Cada uno de ustedes probablemente se le venga a la mente a alguien. A mí también se me vienen a la mente personas que me motivan. Hace poco volvía con este pensamiento cuando encontramos una Biblia de Marty, de cuando ella estudiaba, y abrir la Biblia y ver las anotaciones y los papelitos y todo lo que escribía, decía, algo que en mi vida quizás había hecho, ¿viste? Una persona muy, muy piadosa. Y esas vidas nos ayudan también a poder seguir imitando a Cristo. Y así como ese ejemplo puede haber un montón en nuestra congregación. Quizás, seguramente, hay hombres, hay mujeres cuya humildad, cuya constancia, cuya fidelidad ha bendecido a muchos otros hermanos de la iglesia. A ellos también los podemos ver como parte de esa nube de testigos. Quizás no aparezcan en Hebreos 11, quizás no aparezcan en los diarios, no salgan en los medios hablando, no tengan un canal de YouTube de 10 millones de seguidores, pero sus vidas, su lección de vidas sencillas, hablan muchísimo más que un orador pueda hablar en un púlpito. Y motivan mucho más que un orador hablando en un púlpito. Ellos nos motivan a honrar la fe con nuestras vidas, con nuestras obras. Y llegamos entonces al mirarnos como empezamos, al mirarnos al espejo. ¿Cómo corrió cada uno de nosotros? ¿Cómo corrió cada uno de ustedes este año su carrera? En la vida cristiana es clave frenar, es clave hacer un parón y hacer esta reflexión antes de entrar en el próximo año. ¿Crecimos en amor, en gracia? ¿Hemos mantenido la fe? ¿Hemos mantenido la fe aún en las dificultades? ¿Aún en las partes difíciles? ¿Negamos algo que valoramos? ¿Negamos algo de nuestras vidas para seguir a Cristo? Quizás hallamos en nuestra vida áreas de desánimo, áreas de pecado, donde hay peso que hay que quitar, donde hay pecado que hay que quitar. Y tenemos que pedir perdón, y es el momento de pedir perdón y empezar de nuevo. Porque todos tenemos dificultades. Pero la pregunta que más me hacía yo, cuando pensaba en cada una de estas cosas, y ahora al final vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción que también fue un disparador fuerte de este tema. Pero cuando pensaba en estos testigos que me animan a correr, la pregunta que me hacía es, ¿qué legado de fe dejamos hoy en manos de los que van a venir?
¿Qué ejemplo estamos dejando en manos de los que van a venir? Cuando pensamos en el futuro, incluso si imaginamos partiendo de este mundo el día de hoy, el día de mañana, ¿qué habrán visto los demás de mi vida? ¿Qué habrán visto los demás de nuestra carrera? Las próximas generaciones están estudiando nuestro libro de vida el día en la actualidad. Los chicos que nos ven, los chicos que vienen a las actividades en la escuelita, en las reuniones, nos están viendo. ¿Somos ejemplo de fidelidad para ellos? Así como varias personas han sido de ejemplo para nosotros. Miren, yo sé que si hoy parto de este mundo, la fidelidad constante en mi vida no va a ser una cualidad la cual sea lo que más nace. He caído tantas veces, hemos cometido tantas cosas malas, y sé que de mi pasado no hace falta martirizarse, ni mucho menos, eso ya pasó, pero si hay algo de lo que nos podemos ocupar es de nuestro futuro. Es de mi futuro, y eso era lo que pasaba por mi cabeza tanto tiempo. ¿Qué estoy haciendo para poder dejar una huella? No porque yo quiera dejar mi nombre guardado, no, sino porque quiero que Cristo se vea a través de mí. Que nunca sea tarde para ajustar ese legado. Si aún nos queda tiempo este año, el año que viene, que cada día tengamos esto en mente. De nada nos sirve ser memorables para el mundo con riqueza, por lo que sea, si no somos fieles a Cristo. Al contrario, el mejor legado es haber podido correr esta carrera de la fe. Y ahora sí ya terminé, ¿vieron que fue cortito? Pero antes de terminar, vamos a escuchar una canción. Hay una canción que tiene también una historia con mi vida. Yo tenía 16 años y no estaba bien espiritualmente, y en ese tiempo, no sé cuándo, probablemente ni lo vi, o si lo vi lo pasé por alto. Fue mi mamá que me mandó esta canción una vez y me puso que esta pueda ser nuestra herencia para tu vida. Y perdón que cuente una intimidad, pero bueno. Nuestra herencia para tu vida, nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad. Y yo, probablemente rebelde, adolescente, en ese momento nunca lo vi. De hecho, no la tenía ni en Facebook a mi mamá, así que nunca vi el mensaje capaz. Pero hay algo que quizás yo nunca lo conté. Años después, me topé con este mensaje sin no sé por qué. Y cuando escuché la canción, me acuerdo quebrarme, me acuerdo llorar en mi pieza solo. Y sin dudas quiero que sea la motivación de cada uno de nosotros. Esta canción dice que nos puedan recordar porque fuimos fieles. ¿Qué cosa más grande que nos puedan recordar porque fuimos fieles? ¿Qué cosa más grande llegar ante el Padre, como decía al principio, y que Dios nos diga, bien buen siervo y fiel, bien buen siervo y fiel? ¿Escuchamos la canción? Camino
conseguir, queremos dejar, no sé, dinero, terrenos para nuestros hijos, lo que sea, pero la mayor herencia que podríamos dejar es sin duda que seamos fieles. Y hoy podemos renovar también nuestro compromiso de vivir en fidelidad, de vivir en perseverancia. Una vida de fidelidad no significa que no haya caídas, no significa que no haya errores, sin embargo es una vida de perseverancia, centrados en Cristo. Tenemos una palabra de oración y terminamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos hablas, nos reprochas. Padre, muchas veces tu palabra nos dice qué es lo que tenemos que cambiar, nos dice qué es lo que hay que ajustar de nuestras vidas. Padre, queremos cada día ser fieles a ti, queremos ser personas entregadas, queremos ser personas obedientes, fieles aún hasta la muerte, fieles que aún a pesar en situaciones donde no podemos entenderlo. Padre, que podamos buscarte, que podamos crecer, que podamos tener nuestra mirada puesta en Cristo, como leíamos también, que podamos ser cada vez más parecidos a Cristo, Padre, y que, Padre, cuando otros miren nuestras vidas, que puedan ver a Cristo. Y Padre, que si otros siguen nuestras huellas, que dejemos que esas huellas los lleven a Cristo. Y Padre, que todas las personas puedan llegar a Cristo a través de cada una de nuestras vidas. Te pedimos por este momento, bendice esta reunión, lo que queda de la noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén.